8:08 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Avanzamos con más entrevistas. Saludamos a esta hora a Ligia Cobo, la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, exintendenta general de Bancos y Seguros, que nos acompaña para hablar de seguridad social. ¿Cómo está, doctora Cobo? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hace unos días el presidente de la República firmó un decreto en el que dijo que en los próximos 15 días se van a cambiar a 2 vocales del Consejo Directivo, el que representa a los trabajadores y a los empleadores. Dijo que no tenía sentido que estas dos personas hayan permanecido tanto tiempo en funciones y que de ahora en adelante, a raíz de este decreto, los representantes de estas áreas van a estar 4 años en funciones. ¿Hasta qué punto, una vez que esto se concrete, va a cambiar, va a agilitar, va a mejorar la administración de la seguridad social? Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono, por favor. Buenos días, Licenia, Alexis, un saludo a toda la audiencia. Bienvenida, doctora. Licenia, el decreto ejecutivo emitido y firmado por el presidente de la República el 3 de octubre contiene el reglamento justamente para la elección y renovación de estos 2 vocales representando a los trabajadores asegurados y a los empleadores. Y está facultado en la Ley de Seguridad Social. Ahora bien, este reglamento para esta designación, en sus antecedentes no hace referencia a que, por ejemplo, existía una sentencia de inconstitucionalidad con efectos diferidos y que a su vez, producto de aquello, en la Asamblea se discutió un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social en el artículo 28. Luego la Asamblea cumplió, digamos, con todo el proceso legislativo y remitió al Ejecutivo dicho proyecto, y el Ejecutivo emitió un veto total a ese proyecto de ley, ¿sí? Eso pasó en junio del 2021 y a junio del 2022 tendríamos el año que establece la ley para el tratamiento cuando hay un veto total. ¿Cuál es el efecto hoy en día con este reglamento para la elección de estos 2 nuevos representantes al Consejo Directivo como máximo órgano en la seguridad social? Es que sí, efectivamente debe llevarse adelante un proceso porque está, digamos, amparado en la ley, pero un proceso en el cual en dicho reglamento, en dicho decreto, no se ha determinado, por ejemplo, en qué tiempo se debe designar a los colegios electorales, en qué tiempo se debe llevar a cabo las elecciones, en qué tiempo se deben proclamar resultados y en qué tiempo esos resultados van a ser notificados a la Superintendencia de Bancos para que califique la idoneidad de las personas electas. Todo eso está establecido en la Ley de Seguridad Social. El reglamento del 3 de octubre emitido por el presidente omite señalar el proceso o el plazo para el proceso eleccionario, ¿sí? Si bien es cierto, el reglamento del 3 de octubre deroga un reglamento del 3 de agosto del 2012, cuando se designó, hubo elecciones y se eligió a Felipe Peso y a la señora Aguirre en aquella época, y como sus alternos, los 2 miembros actuales que se encuentran en el Consejo Directivo del IES. Entonces la pregunta del millón a la audiencia de Radio Pichincha, a todos que nos escuchan, es: ¿el Consejo Nacional Electoral de mutuo propio va a iniciar el proceso de elección? ¿Va a hacer una convocatoria para llamar al colegio de electores? ¿O qué va a pasar si en todo caso hubo un efecto de un veto total a esa reforma a la Ley de Seguridad Social, que el año concluyó en junio del 2022 y que en este plazo de más o menos 3 meses, obviamente no es que se ha tratado para ir a votar esa reforma? Entonces, si tenemos el contexto total, que uno de los miembros del Consejo Directivo representante, me parece que es de los empleadores, señaló que podría impugnar aquel reglamento del 3 de octubre de este año. Si eso sucede, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces tenemos que 2 alternativas: que efectivamente el Consejo Nacional Electoral de mutuo propio inicia el proceso llamando a la conformación de los colegios electorales, o que simplemente se vuelva a ampliar este reglamento del 3 de octubre
en el cual ya se instruye con un plazo determinado al Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo esta designación. Caso contrario, estamos con un vacío que establezca el procedimiento para dichas elecciones, lo cual es importante realizar. Ahora bien, ¿cómo influye todo esto en el normal desenvolvimiento del IES? Obviamente influye muchísimo. Es decir, si yo no tengo continuidad en las autoridades en el periodo que les corresponde, ¿sí? Aun cuando se haya determinado que efectivamente, porque es así en la práctica, llevan casi 10 años los alternos que están principalizados, eso no quiere decir que si yo tengo una política, ¿sí?, de desempeño institucional, tengo planes institucionales que están determinados y tengo un cumplimiento de estos, eso no significa que tiene que haber o porque exista un retraso en aquello, ¿sí? Porque se trata de políticas públicas de Estado. Sin embargo, el IES no es, digamos, ajeno para todos nosotros, que siempre vive en un tumulto, siempre vive en un tsunami, sea por el lado administrativo, sea por el lado económico, ¿sí? Porque al fin y al cabo el IES tiene una composición que administra, digamos, cuatro fondos, ¿sí? Y esto nos lleva también a recordar que en enero del 2021, el presidente del Consejo Directivo de aquella época señaló que para el 2022 el fondo de salud sería insostenible, ¿sí? Entonces, en esa época se barajaron algunos tipos de opciones respecto al IES. Ustedes recordarán que se discutió que si se iba a aumentar las edades para jubilación, si tendría que realizarse un aporte específico extraordinario para evitar el tema de la insostenibilidad. Luego tenemos ya un gobierno actual que en reiteradas ocasiones ha señalado que reconocerá la deuda que el Estado efectivamente deba al IES. Y eso nos lleva también a recordar que el presidente actual del Consejo Directivo, en varias ocasiones, en notas de prensa que están recogidas en la prensa y que son públicas, enfáticamente se ha referido que el Seguro Social no está en quiebra y que los afiliados no deben de temer por su estabilidad, ¿sí? Podemos tener diferentes puntos de opinión las personas que de alguna manera conocemos, tratamos o analizamos los aspectos que están alrededor del IES. Sin embargo, es muy importante que aparte de lo que podamos señalar de manera objetiva y responsable sobre ciertos temas, nos vayamos a lo que realmente nos permite tener una opinión a ciencia cierta. Y estos son los balances o estudios actuariales que todos hemos escuchado. Los estudios actuariales están determinados o fundamentados en la Ley de Seguridad Social. Y la Ley de Seguridad Social también determina que la Superintendencia de Bancos es la que tiene que controlar el buen desempeño, el buen gobierno, en este caso del IES, y por eso dentro de la Superintendencia existe una intendencia específica con una dirección específica para supervisar las operaciones y el buen gobierno corporativo de la Seguridad Social. Esto por un lado en esa parte. También la Contraloría ejerce una actividad de control del recurso público, ¿sí?, dentro del IES, y para aquello tiene designado, digamos, a un auditor interno que más o menos trabaja dentro del IES con un equipo seguramente de 15 o 20 personas para, de alguna manera, tener exámenes y de esta manera recomendaciones que permitan a la buena marcha de la seguridad social. Y finalmente tenemos otro órgano que puede fiscalizar a las autoridades, que es la Asamblea Nacional. Bajo este contexto general, estos estudios actuariales o balances deberían ya tener una opinión efectiva, definitiva de la Superintendencia de Bancos que determine si efectivamente el fondo de salud o alguno de los otros fondos se encuentran estables o tienen algún déficit y por qué razón. Doctora, ¿sí? doctora, perdón, primero buenos días, un gusto saludarle. Ahí yo tengo una duda. ¿Se sabe con certeza, más allá de las opiniones que puede haber,
¿cuál es la deuda que tiene el Estado con la seguridad social en términos globales? O sea, donde está fondo de salud, jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el monto real de la deuda que tiene el Estado con el IES? Bueno, recordará Alexis que esa es una deuda pendiente que se tiene, ¿sí? Se hablan diferentes cifras y por eso yo al inicio señalaba que es importante tener los estudios actuariales debidamente aprobados. Se ha hablado de 5.000 millones, se ha hablado de 4.000 millones, de 1.500 millones, ¿sí? Pero tomando en cuenta, por ejemplo, solo uno de los fondos, el de salud, cuando en enero del 2021 se habló que era insostenible, ¿sí? Estábamos hablando que, por ejemplo, en esa época el IES iba a dejar de hacer inversiones en el banco del IES justamente para de alguna manera estabilizar dichos recursos, ¿sí? Y a esa época el seguro requería del Estado 2.655 millones para los 4 fondos que administraba, ¿sí? Sin embargo, dentro del presupuesto general del Estado, no se estableció esa cantidad, sino que llegó a establecerse 1.532 millones. Eso a esa época. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la República el día domingo en el discurso por la independencia de Guayaquil? Mencionó que, por ejemplo, el poner la política en orden, la política económica en orden, no se reconoce en el país aquello. Y por eso la mayoría de ciudadanos nos estamos quejando de mala manera todos los días en contra del gobierno. Y específicamente sobre el IES, señaló que han otorgado o han transferido 300 millones de dólares. Ahora, esos 300 millones de dólares, bueno, claro, no está determinado si es efectivamente solo para el Fondo de Salud. Yo entendería que sí, por todo el efecto pospandemia que arrastramos en el país, ¿sí? Sin embargo, no se especificó si fueron el total de los 300 millones, si ha sido una parte, si será en lo que resta de los 2 años y medio de gobierno aún, o de qué forma se los ha transferido. Entonces, si nosotros recordamos todo lo que viene arrastrando el IES en cuanto a estas cantidades, porque también recordemos que se ha señalado que algunos servicios, algunas prestaciones que el IES ¿sí? Vino dando desde algunos años, no cuentan con el estudio necesario ni cómo solventarlos, ¿sí? Y cuando eso pasa, la ley del IES y la Superintendencia de Bancos en su normativa determina claramente que para el efecto, para saber que son sostenibles en el tiempo, debe de emitirse, debe de realizarse un estudio actuarial, ¿sí? Eso creo que es un factor muy importante que se realice porque además la ley determina que es cada 3 años o cuando las circunstancias lo merite que tienen que presentarse los estudios actuariales, que son los balances de los 4 fondos de la seguridad social. Eso nos llevaría, estimada audiencia, a que efectivamente tengamos las cifras claras de aquello, porque por un lado, sí, las autoridades del IES, digamos, el Consejo Directivo puede decir una cosa, la prensa puede decir otra, en el presupuesto general del Estado puede estar otra cantidad, pero lo que nos va a determinar a ciencia cierta cuál es la cantidad de los 4 fondos o de un fondo, 2 fondos de manera específica, son los estudios actuariales, aprobados por el Consejo Directivo del IES y luego remitidos a la Superintendencia de Bancos para que sean analizados y sean aprobados. De la misma manera que la superintendencia ejerce el control en otras, digamos, ámbitos bancarios, de esa misma manera lo ejerce en lo que corresponde al IES. Y por supuesto, la Contraloría General del Estado, al tratarse de recursos públicos, va a tener también una incidencia muy importante en estos temas. Doctora Cobo, volviendo al tema del Consejo Directivo, usted decía que en este decreto firmado por el Presidente de la República no se habría especificado varios detalles que usted mencionó muy claramente. Y si el Consejo Nacional Electoral no actúa, este anuncio al Presidente de la República, que en teoría se iba a dar en 15 días, no se va a poder cumplir y no sabemos por cuánto tiempo no se va a poder cumplir, porque si no hace su parte el Consejo Nacional Electoral en convocar y todo ese proceso que usted mencionó al inicio de la entrevista, este ofrecimiento al presidente se quedaría en eso, en un simple anuncio, en un anuncio más de tantos que ha hecho. Sí, correcto, Licenia, así sería. De hecho, el decreto del presidente Lasso
deroga totalmente el decreto ejecutivo 1257 del 3 de agosto del 2012, que fue publicado en un registro oficial, 765 del 13 de agosto del 2012. Ese decreto que el presidente Lazo deroga, que fue emitido en el 2012, contenía cada uno de los plazos y de las etapas del proceso electoral. Y me parece que es Domingo, el presidente de esa época del Consejo Nacional Electoral, Domingo lo tenía Paredes. anotado por aquí, Domingo Paredes, me parece que puede ser, hace una convocatoria en noviembre del 2012 a los colegios electorales y determinan de manera detallada cómo se va a realizar el proceso de elección, ¿sí? En el decreto del 2012 se había determinado como plazo máximo que en septiembre del 2012 esté todo el proceso ya concluido. Hubo sus retrasos y luego se concluye en noviembre del 2012, luego la Superintendencia de Bancos pasa a calificar la idoneidad del señor Peso, que fue reelecto, y de la señora Paulina Guerrero, y ellos pasan a formar parte del Consejo Directivo. Luego, pues ya todos conocemos la historia de aquellos vocales titulares que pasó, y sus alternos son los que hoy son, digamos, se principalizaron. Sí, efectivamente, si es que el Consejo Nacional Electoral no, digamos, de mutuo propio, no toma la iniciativa de convocar a los consejos electorales, va a quedarse allí, ¿sí? Porque la segunda parte para concluir aquello es que se llame elecciones, y eso lo hace el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, ¿qué pasaría si el Consejo Nacional Electoral dice, bueno, pero presidente, recuerde usted que en junio del 2021 se remitió la reforma justamente para este tema al Ejecutivo por parte de la Asamblea, y usted emitió un veto total? En el veto total del presidente señala que, si bien es cierto, se reforma el artículo 28 de la ley del IES para que sea democrático, digamos, al 100%, señalaba que en esas reformas existían otras que ponían en riesgo de alguna manera los fondos del IES, y por eso, o en eso se argumenta el veto total. Entonces, el Consejo Nacional Electoral podría decir, bueno, pero aquí sucede que hubo una sentencia de inconstitucionalidad, la Asamblea cumplió con todo el proceso que determina la ley para aprobar la reforma, se la remitió al Ejecutivo, el Ejecutivo emitió un veto total que concluyó el año en junio del 2022. Y la Asamblea aún no ha completado la otra parte que se necesita cuando, digamos, hay este proceso legislativo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nos quedamos esperando hasta que la Asamblea diga, bueno, ya concluyó el plazo del año, este es el texto, pasemos a votación con las 2/3 partes, o el Consejo Nacional Electoral le dirá, bueno, sí, yo voy a iniciar el proceso en el plazo que yo quiera, porque no se determina, solo se dice 15 días, ¿sí? Pero ya han transcurrido más o menos 5 y no hay un llamamiento a conformación de colegios electorales. Entonces, o amplía el plazo, ¿sí? O determina en dicho decreto el presidente los plazos para el CNE, o todos nos damos la vuelta al CNE a decir qué va a hacer usted. Y ahí es donde tenemos que tener una respuesta de un poder, digamos, independiente, autónomo, para este tema en particular. Ahora, doctora, usted decía hace un momento y recordaba lo que fueron declaraciones del anterior presidente del Consejo Directivo, anticipando que para 2022 no iba a haber sostenibilidad. Usted también se refirió a que se necesitan estudios actuariales que sean lo suficientemente precisos y técnicos como para tener un diagnóstico más claro de cuál es la situación de la seguridad social en el Ecuador. Pero finalmente, ¿qué es lo que está pasando en materia también financiera, ¿no? Porque estos terminan siendo asuntos, digamos, más de carácter político, pero a la ciudadanía lo que en realidad le interesa es saber si es que la seguridad social en el Ecuador tiene o no tiene buena salud, cómo está la situación financiera del IES y cuáles son las proyecciones que hay para el futuro. Bueno, si nos remitimos, Alexis, por lo señalado por el actual gobierno, que, digamos,
la palabra, lo que dicen los voceros, autoridades del IES, diríamos que sí, que tiene buena salud, es decir, no tendríamos por qué estar preocupados, y por eso yo les mencionaba que una cosa es lo que se dice o se anuncia, y aquí podemos señalar varias cosas, pero ¿cuál ha venido siendo la realidad en una parte del IES? ¿Sí? Que es el tema de salud, desabastecidas las farmacias, todos aquellos, digamos, aparatos tecnológicos que son para hacer exámenes, etcétera, etcétera, no funcionan. Hemos visto cómo inclusive con un teléfono celular han tenido que alumbrar quirófanos. Es decir, la realidad es otra, y eso nos hace pensar entonces que los recursos que el IES le ingresan por el tema de aportaciones, etcétera, etcétera, no tienen el retorno de la forma adecuada. Y en ese caso, entonces, la realidad nos llevaría a pensar que efectivamente no es lo que se nos está diciendo. Ahora bien, en el tema medicinas, también la presidencia y el propio IES ha anunciado que hasta diciembre del 2022 tendríamos un 90% de abastecimiento, y en enero del 2023 estaría al 100% cubierto. Se ha señalado también, me parece que en nota de prensa, que en uno de los hospitales en donde se tenía uno de estos que son para realizar tomografías, que estaba dañado por algún tiempo, iba a volver a empezar e iba a atender el IES en horario extendido de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Y en nota de prensa también me parece que ayer el director nacional del IES señalaba que existe una red donde los mismos médicos con ciertos requisitos se dan la vuelta en varios hospitales, ¿sí? Entonces, la salud, y ahí es importante, o vale la pena recordar lo que mencionaba un director en jefe de redacción de Diario El Comercio cuando fue a pedir medicinas por un tratamiento médico al IES y no las pudo obtener, ¿sí? Y él, antes de morir, en El Comercio deja un editorial y dice que los afiliados, cuando no encuentran medicina, debería automáticamente descontarse, ¿sí?, lo que se gasta en comprar medicina en farmacias privadas, ¿sí?, porque efectivamente no son atendidos los afiliados. Entonces, una cosa es la retórica que podamos decir como autoridades, como opinión, y otra cosa es la realidad que vive el ciudadano todos los días. Largas filas, sin medicinas, sin atención. Las citas se las dan para 2, 3 meses, una operación, una persona urgente está en el hospital y simplemente no hay atención. Mire usted la diferencia de eso con el Banco del IES, ¿sí? En el Banco del IES, que tiene una inversión, porque es un banco de inversión de los recursos de los afiliados, el Banco del IES no ha dejado de atender en préstamos hipotecarios, en préstamos quirografarios, ¿sí?, en el tema de cuando se entregan joyas para que, digamos, se les pueda dar recursos. Entonces, ahí tenemos dos realidades diferentes. Por uno, el tema de salud, que es precario en la realidad, pero el Estado nos dice que no es así, que están trabajando para aquello, pero solo basta ver cada una de las imágenes que tenemos todos los días para ver que es otra realidad. Y vemos el tema del IES, el Banco de Inversión, ¿sí?, que está muy bien que no se deje de atender, que está muy bien que se sigan otorgando los recursos, pero deberían ir a la par, ¿sí?, porque eso nos daría el indicativo de que efectivamente tenemos una solución integral. Ahora, ¿qué pasa si al 2023 nos cambia la realidad? ¿O qué pasa, como lo dicen también los expertos económicos? Se nos está vendiendo una imagen, ¿sí?, para que lo público en un momento dado tenga que ser privado. Y los ciudadanos, digamos que sí, que debe ser privado. Entonces, ese tipo de realidades son las que afectan de manera notoria en el desarrollo de un país y de sus ciudadanos post-pandemia, ¿sí? Ustedes entenderán, no tanto, sino más bien en Europa, que tiene otro tipo de políticas públicas, y cómo la salud, en este caso la salud del Estado, se vio volcada
a efectivamente, inclusive, ampliar prestaciones, ¿sí? Porque la seguridad social integral, si por un lado, en cuanto a los afiliados, por A o B motivos queda insuficiente, obviamente tenemos el tema del Ministerio de Salud. Pero en este caso, cuando los afiliados pagan al día sus aportaciones y yo no tengo la cita, debería pasarse a un método de compensación, ¿sí? Y este método de compensación lo tenemos, ¿sí? Este método de compensación, por ejemplo, lo tenemos en la banca privada, ¿sí? Con los derechos del usuario. Cuando tengo servicios financieros que son defectuosos, que no están 24/7 para atención o tenemos algún tipo de problemas, este tipo de compensaciones automáticas deberían darse en la seguridad social. Y de hecho, deberíamos, como ya lo han mencionado los expertos también que en las notas de prensa abundan, a una nueva metodología, ¿sí? A una nueva metodología de supervisión y el sinceramiento de la información. Hay una de las últimas reformas que realizó la Asamblea para el tema de seguridad social es justamente que la información sea pública, ¿sí? Y así todos los ciudadanos podamos estar informados de cómo están invertidos los recursos. ¿Y qué tanto se cumple eso, doctora? ¿Qué tan pública es la información de la seguridad social? Es decir, usted en la página web realmente no encuentra al 100% lo que necesita. Yo para esta entrevista, digamos, alguna información que requería de manera puntual no la pude, no la logré encontrar en el IES porque además los archivos no se pueden descargar de manera fácil y tienen un programa que realmente para la época actual se dificulta mucho, ¿sí? Entonces, como viene ocurriendo en varias instituciones del Estado, quienes ejercen el control, ¿sí?, sobre ciertas instituciones son las llamadas a decir qué está pasando, ¿sí? Hoy en día, en los cuales no sabemos, y ahí sí quiero como que ser reiterativa, no conocemos si la Superintendencia de Bancos ha aprobado los balances de estudios actuariales. Y eso es de suma importancia. Y ahí es donde la Asamblea, en su rol fiscalizador, debería, digamos, triangular estos temas y decir, bueno, hago un llamado a la autoridad, a las autoridades de control, ¿sí? En este caso, Superintendencia de Bancos, Contraloría, y a su vez a los principales responsables o a los miembros del Consejo Directivo para que informen qué está pasando con la seguridad social, cómo van las inversiones, porque solo tenemos una voz y se nos dice a diciembre van a estar todas las farmacias ya con todos los medicamentos, en enero al 100%, vamos de alguna manera los médicos o los administradores en los hospitales los vamos reemplazando y ya la salud o la economía está en O, ¿no? Porque esa es la retórica de hoy en día, la economía en O. Sin embargo, pues como yo les decía, la realidad, lo que pasa en el día a día es otro, y esa sí es una situación totalmente preocupante. Doctora Cobo, yo quisiera aprovechar su participación en este diálogo para preguntarle lo siguiente respecto al deterioro evidente del sistema de salud público y del sistema de salud de la seguridad social. Los seguros privados están viviendo en estos instantes, aprovechando estos déficits de los otros dos sectores anteriores que le menciono, están viviendo un festival de incrementos en los planes de sus afiliados, a los seguros de salud privados. ¿Existe alguna autorización, alguna disposición de la entidad competente, en este caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para que las empresas que prestan medicina prepagada o que ofrecen este servicio de seguros de salud estén autorizados a incrementar sus costos? Porque he recibido varias quejas de algunas personas que aseguran que se han registrado incrementos que superan el 100% en estos momentos, en que claro, ya la situación se empieza a reactivar, la economía en teoría se está reactivando, pero no es la realidad de todos. ¿Hay alguna disposición en ese sentido? Dicenia, a ver, las empresas de medicina prepagada están reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Medicina Prepagada. Y la Junta de la Política y Regulación Financiera es aquella que emite también normativas sobre este tema. Vuelvo yo a señalar el tema post-pandemia. Sí, en el tema post-pandemia, efectivamente, las primas antes del COVID eran unas, es decir, en una familia, en un plan médico normal, en una familia
tal vez de 4 o 5 personas, de pronto usted podía llegar a pagar una prima suponiendo $50 mensuales, ¿sí? Luego, el post-pandemia, sí efectivamente aumentó el riesgo en cuanto a temas de salud, ¿sí? Y en cuanto al tema de muertes. Y eso es un efecto natural que deba que se aumente, ¿sí? Ahora bien, no es que yo mañana como empresa digo, bueno, pues ya ahora usted sabe que elige a usted y, con su esposo y sus hijos, entonces usted pagaba 50 mensual, ahora me va a pagar $100, ¿sí? Bueno, pero un ratito. Es decir, tenemos que ver si efectivamente eso corresponde, si yo acepto, cuál es el estudio para aquello. En todo caso, siempre se segmentan los grupos por edades, los grupos por salud, y de acuerdo a aquello se determina cuál van a ser las nuevas primas. Y se tiene que efectivamente también pasar por un proceso en su momento de aprobación de los riesgos por parte del organismo de control para yo mañana poder y decir al público, bueno, hoy el seguro, por ejemplo, si yo antes a usted por muerte, por X tipo de muerte, yo cubría $5,000, si usted quiere seguir pagando los mismos $50, no va a tener la cobertura de los 5,000 que antes usted tenía, sino de 2,500. Pero si usted quiere que le cubran los 5,000, por ejemplo, por una muerte, o por gastos médicos tenía también 5,000, yo no puede seguir pagando los 50, tiene que pagar ahora $100. Esto sucedió, digamos, en todas partes del mundo en cuanto a seguros privados, que teníamos de alguna manera cierto rubro que pagábamos de manera mensual aumentar. Pero todo pasa por un organismo de control que a su vez tiene que aprobar ciertos parámetros, y en este caso en los seguros privados es la Superintendencia de Compañías, que también tiene una dirección específica, y la normativa para aquello le emite la Junta de la Política y la Regulación Financiera, y no es que están a libre albedrío, ¿no? O sea, tienen una serie de procesos que cumplir, notificar, explicar por qué se realiza uno u otro, digamos, cambio. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable, siempre muy interesante conversar con usted. Le cuento que esto está sucediendo y que envían correos diciéndole, a ver, usted pagaba tanto, su cobertura le baja, paga esto, su cobertura le sube un poquito, pague el doble o el triple, y le dan un plazo determinado de 30 días para que responda, y si usted no responde en ese plazo, asumen que usted no va a renovar su póliza y le dejan sin cobertura. Tengo correos electrónicos de algunas compañías que han hecho eso con sus clientes. Solo le comento. Muchísimas gracias. Ahí es importante que la Superintendencia de Compañías, y vamos a hacer un llamado a la Superintendencia para que vea estos casos, porque realmente si no se puede, digamos, de esa manera tomar un proceso contra el usuario, ¿no? Y más aún si no se informa de manera adecuada. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Un abrazo para todos, muy gentil de su parte. Muy amable, gracias, doctora. Lo propio. 8:41 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Una brevísima pausa. Enseguida regresamos para hablar de la migración. No se vayan.